Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de la Vercon de NBA y hoy tenemos un nuevo vídeo, un vídeo donde analizaremos el caso de Nico Harrison, un Nico Harrison que acaba de ser despedido hace unos días de Dallas Mavericks, pero vamos a analizar todo lo que ha dado de sí su paso por Dallas desde que llegó hasta el caos de Luka, Anthony Davis y ahora su despido. Así que si te gusta ese tipo de contenido le puedes dar a like, suscribirte y activar la campanita. Es un contenido diferente, no es de actualidad, pero bueno, es igualmente hablando de la liga. Es un tema que genera bastante polémica, sobre todo entre aficionados de Dallas Mavericks por ese traspaso de Luka, así que vamos a analizarlo todo aquí. Para empezar vamos a poner en contexto un poco lo que sería esta llegada de Nico Harrison a Dallas Mavericks en su día y por qué se dio, y también así podemos entender un poco pues cómo estaba la franquicia de Dallas, de dónde venía Nico Harrison y todo lo que hizo pues bien en su primer momento. Así que vamos con el primer gráfico. Antes de Harrison, Dallas necesitaba un cambio. El contexto antes de su llegada: Mavs venían de años de irregularidad desde el anillo 2011. En el draft de 2018 llega Luka Doncic como base del proyecto, pero fallos constantes en reconstrucción de plantilla alrededor de Luka, y esto explica por qué Mark Cuban, el presidente de operaciones de Dallas, busca un general manager no tradicional y que aportara otro enfoque. Aquí pues en este momento es donde aparece en escena Nico Harrison como la opción seleccionada por Mark Cuban para ser el nuevo general manager del equipo. Así que vamos con el siguiente gráfico y seguimos con este contexto de pre-Nico Harrison. ¿Quién es Nico Harrison? Su llegada. El perfil de Nico Harrison es un poco diferente. Era un ex vicepresidente global de Nike Basketball, relación directa con estrellas. En su día, incluso ahora están saliendo noticias de que rechazó a Curry como posible estrella para firmar con Nike o hacer signatures de zapatillas. Y ya sabéis que un Curry que ahora justo estaba con Under Armour y ha roto sus relaciones. Y bueno, justamente salió esta noticia de que Nico Harrison en su día rechazó a Curry creyendo que no era o que no sería una estrella referente en la liga, pero bueno, esto hace ya bastantes años. Seguimos. No tenía experiencia como general manager en la NBA, así que era una apuesta pues arriesgada y mediática, y llega en verano de 2021, post pandemia, para modernizar el proyecto Luka. Así pues, hasta este momento pues tenemos ese contexto de que Nico Harrison venía más del mundo empresarial, no había tocado nunca pues un papel más de estar dentro de un equipo de pues general manager o estar en centro de operaciones de un equipo NBA, y Mark Cuban apuesta por él, y los primeros movimientos que hace son los siguientes. Vamos a ello. Sus inicios, primeros movimientos clave en 2021-2022, mantener a Luka como centro absoluto del equipo y unir a Jason Kidd como entrenador. Buscaban química más fuerte y una reconstrucción lenta pero estable. Unos Dallas Mavericks que en aquel momento estaba Rick Carlisle como entrenador, y después de ese año de burbuja y post-pandemia pues buscaban un cambio un poco drástico y firman a Jason Kidd. Vamos con el siguiente gráfico. Reconstrucción de plantilla, aciertos deportivos de Nico Harrison. En la temporada 21-22 los Mavericks llegan a las finales del oeste por primera vez desde 2011, eliminan a Phoenix Suns con una de las mejores actuaciones de Luka en playoffs, y refuerzos importantes gestionados por Harrison en ese ciclo. El trade por Spencer Dinwiddie y Davis Bertans, donde se envió a Porzingis, que en aquel momento estaba en Mavericks, y construcción de un equipo defensivo y más disciplinado alrededor de Luka y de Branson. Un Nico Harrison que fue empezar ya a hacer apuestas fuertes por lo que sería rodear ya mejor a Luka, y en ese año 2021-2022 fue como la primera temporada donde los Mavericks llegan a finales del oeste, eliminan a Phoenix, que era en aquel momento los que habían quedado primeros en la conferencia, y después de un gran papel los Mavericks se colaron a las finales del oeste, que sí que allí no pudieron pasar más. Aún así, en esa final temporada, en esa agencia libre, hay una mancha también que ahora comentaremos, que es la siguiente, y es el tema de perder a Jalen Brunson a cambio de nada. Un Jalen Brunson que en aquel verano se fue a New York Knicks, como estáis viendo en pantalla, y como todos sabéis pues ya ha sido pues uno de los mejores fichajes de los últimos años en agencia libre. Un Jalen Brunson que está liderando sus últimos años a los Knicks y que está ofreciendo un gran papel. Pero siempre os va a quedar la duda de qué podría haber sido de ese Brunson al lado de Luka, que a lo mejor no hubieran compenetrado bien por temas de defensa y por temas de tamaño, pero en ese primer año donde estuvieron juntos en playoff, pues prometía y parecía ser una buena apuesta de futuro. Nico Harrison no lo vio así, no renovó a Jalen Brunson, no le ofreció ese contrato máximo que sí que le ofrecieron los Knicks, y perdieron a Brunson como esa sombra o cosa no tan buena que sucedió en ese final de temporada. Seguimos con la 22-23 y la 23-24, el momento más álgido donde llegaron a las finales NBA. El éxito más grande de Harrison, trade por Kyrie Irving desde Brooklyn y renovación en 2023, segunda espada de experiencia para Luka. En esa temporada 22-23, Kyrie, que se encontraba en Brooklyn y solicitaba el traspaso, y Nico Harrison apostaba por traerlo, y Kyrie se comprometió a renovar y fue como la gran apuesta de
de ese trade deadline. Seguimos en el draft del 23, en ese mismo año, draftean a Derek Lively, que es uno de los mayores robos del draft en aquel draft, y es un pivot moderno y defensa élite inmediata, un pivot que desde el primer momento se adaptó muy bien a ese juego que pedía Jason Kidd y también se entendía muy bien con Luka. Y por último, ese traspaso importante por Daniel Gafford y por PJ Washington, un Gafford que te daba energía, defensa de aro, te daba más profundidad en la posición de 5 y encajaba perfecto con Luka, y un PJ Washington que era un ala versátil, con defensa, con físico, y que también funcionó muy bien en el sistema de Kidd y que al final era una de esas bazas o una de esas opciones que les faltaba a Luka para complementar ese 3&D, ese dar más en defensa, ese plus en defensa y ese plus también en ataque. Y ese año la verdad que congeniaron muy bien y fueron clave para llegar a esas finales de NBA. Llegan a las NBA Finals contra Boston, pero no les da suficiente. Boston con los Jays, White, Porzingis, Holiday y un equipazo les gana cómodamente 4-1, y en Dallas confiaban que fuera parte del proceso y al año siguiente volver a la carga, pero todo se tuerce. En este momento encontramos pues unos Mavericks que parecía que tenían un proyecto pues bien estabilizado y de cara al futuro, pero que justo al iniciar la siguiente temporada Luka empieza con problemas de lesiones, también Kyrie, y parece que Nico Harrison se empieza a poner un poco nervioso, no confía tanto en Luka como esa estrella mediática o referente del equipo que puede llevar a los Mavericks a ser campeón, y es cuando le da al botón del traspaso por Anthony Davis. Vamos con el siguiente gráfico. El mega traspaso Luka Doncic-Anthony Davis, el traspaso que lo cambió todo. Doncic, la cara de la franquicia, traspasado por Anthony Davis, un movimiento extremadamente arriesgado por el historial de lesiones de AD, duda en encaje ofensivo, y mover al mejor exterior joven de la liga, pues genera un rechazo inmediato entre la afición. Al final, pues lo que comentábamos y comentaremos ahora, es un movimiento muy arriesgado, un Nico Harrison que iba un poco en contra de lo que se opinaba en general de Luka, es decir, Nico Harrison obviamente no confiaba en Luka para llevar al equipo hasta el anillo, que en la anterior temporada en las finales ya había dejado dudas a la hora de ser un jugador más comprometido en defensa, pues a la hora de jugar contra Boston Celtics. Y por detrás de todo el mundo, nadie lo sabía, era un traspaso que estaba muy bien escondido y llevado, pues al final se traspasa por Anthony Davis. Vamos con el siguiente gráfico. La reacción de la gente, pues la afición de Mavericks se quedó en shock, más que nada porque no se esperaba en ningún momento, no había ni rumores. La prensa nacional e internacional lo tilda de apuesta suicida, y el vestuario de Dallas queda muy tocado. El proyecto ya no tenía vuelta atrás, si AD triunfaba pues Harrison era un genio, y si fallaba pues la era Harrison estaba acabada, y terminó en lo segundo. Después de esto, Luka se fue traspasado a los Lakers, donde unos Lakers que acabaron perdiendo en primera ronda en esa temporada, en la temporada pasada, y en Dallas la verdad que fue un caos. Ahora vamos con el gráfico. Temporada del caos 24-25, mal inicio con Davis desde el traspaso, también lesiones constantes con problemas pues crónicos de lesiones de Davis. El ataque pierde fluidez sin Luka, lesión de ligamentos cruzados de Kyrie que también afecta. La defensa no alcanza el nivel élite que se esperaba, y lo que comporta más ruido fuera de la pista, críticas mediáticas constantes, dudas sobre la dirección deportiva, afición dividida, y el resultado deportivo, Dallas queda 10º fuera de playoff, cae en el play-in, muy por debajo del nivel esperado, y la presión sobre Nico Harrison se hace insostenible. Un Harrison donde de primeras ve que su apuesta, donde lo había dejado todo, cada vez pues iba más a pique, con la lesión de Kyrie de los ligamentos cruzados también. Las lesiones de Davis solo aterrizar en Dallas y el mal resultado pues del equipo dejan en evidencia a un Nico Harrison que ya empezaba esa temporada como muy cuestionado y que le daban pocas papeletas de seguir. Todo eso que hemos contado encadenado con el verano de Dallas Mavericks, que también ha sido un poco recambolesco, de repente consiguen el número 1 del draft con muy pocas porcentajes, empiezan especulaciones sobre si Nico Harrison había sido incitado por la liga para traspasar a Luka a un mercado importante como si fuera Lakers a cambio de recibir el número 1, ya que los Mavericks pues ganan el número 1 en un año donde era Cooper Flag y con muy pocas posibilidades. Pero bueno, después de este inicio, Kyrie está fuera, los fichajes y los jugadores como Klay Thompson, D'Angelo Russell no acaban de carburar, el inicio en Dallas es desastroso, y un Anthony Davis que también ha estado más días en el banquillo lesionado que jugando. Dadas estas circunstancias, esto es lo que acaba detonando pues esta reunión entre la cúpula de Mavs y lo que acaba en la despedida de Nico Harrison, que vamos allá con ese gráfico. El despido, ¿qué hay detrás? Lo que dice el comunicado oficial de Dallas, pues frases como agradecemos su trabajo, buscamos una dirección deportiva y necesitamos estabilidad, y al final pues lo que significa realmente pues es que el trade de Luka y Davis fracturó la identidad de la franquicia, donde Luka era ese referente, ese jugador franquicia. El proyecto deportivo se volvió incoherente y Mark Cuban, el presidente de operaciones, necesitaba enviar un mensaje
de reinicio, de reset en Dallas Mavericks. Una decisión que ya venía pues un poco condicionada por esa presión de aficionados que desde que se dio el traspaso estaban encima de Nico Harrison por ese hate, incluso se le tuvo que escoltar a Harrison en esos primeros días donde no podía pisar el pabellón porque se le consideraba como un traidor, como una persona que se le deseaba el mal en Dallas por ese traspaso de Luka, de ese jugador franquicia. Así que al final el despido por presión mediática acaba llegando y ahora vamos con ese gráfico para explicar y ahora qué puede pasar con Mavericks y con Nico Harrison. Y ahora que para los Mavs, pues con ese nuevo general manager, pues deben decidir si hacer una reconstrucción con Davis o un reinicio total. Ahora mismo hay muchos rumores fuertes de traspaso sobre Davis. De hecho, voy a hacer un vídeo en estos próximos días sobre posibles destinos de traspasos de Anthony Davis, así que estad atentos al canal. Y identidad en manos del próximo director deportivo, a ver si pueden recuperar esa identidad y construir a partir de ese Cooper Flag que ha llegado este verano. Para Nico Harrison probablemente pues vuelva a un rol ejecutivo en empresas como Nike o marcas, o incluso se puede ir a un puesto de relaciones entre jugadores y organización en otro equipo de NBA, es decir, volver a un cargo pues más tipo general manager. Así que antes de acabar este vídeo, espero que os haya gustado, vamos con lo mejor y lo peor de Nico Harrison. Vamos a hacer un balance de estas temporadas que ha estado en los Dallas Mavericks. Balance real de la era Harrison, lo mejor, pues esas finales del oeste en el 2022 y esas finales NBA en el 2024, ese traspaso de Lively, Gafford, BJ Washington como aciertos claros y una ambición real donde siempre intentó mejorar e ir más allá con el equipo. Y lo peor, pues perder a Brunson a cambio de nada, falta de continuidad en la plantilla, el traspaso de Luka y Anthony Davis, movimiento que hunde el proyecto, y decisiones demasiado all-in, como el caso de Kyrie Irving o incluso pues esta última de Luka y Anthony Davis. Un Nico Harrison, pues que es un general manager que al final lo apostó todo, al contrario de otras franquicias donde se les pide que sean menos conservadoras, como es el caso de Chicago Bulls en estos últimos trade deadlines, donde se esperaba que hicieran más movimientos. Aquí Harrison ha demostrado pues que le daba todo igual y que no le temblaba el pulso a la hora de ir a por estrellas o incluso traspasar a las suyas, y al final pues tenía muy clara su idea. Pues cuando no le convencía a Brunson, pues no le renovaba. Cuando dejó de confiar en Luka, pues lo traspasó. Pero bueno, esto obviamente, si no te sale bien, te puede costar el puesto de trabajo, y es lo que ha pasado. Y al final, pues este es el balance de la era Harrison. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo analizando el caso de Nico Harrison. Si es así, le puedes dar a like, suscribirte y dejarme por aquí en comentarios qué opinas tú de Nico Harrison. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.